Buenos días a todos. Les agradezco mucho su invitación a este foro. Veo caras conocidas de muchos años atrás. Con gusto de verlos. Algo que es algo ya común el compartir este tipo de preguntas o de foros con la cuestión del CO2. Creo que cada día más se hace necesario el tener presencia con este tipo de equipos. Ojalá fuera más la presencia de muchos clientes con estos equipos. Pero bueno, la empresa Bond, a la cual represento, tiene ya desde hace varios años gran interés en ofrecer a nuestros clientes una solución para CO2, que desde hace, me parece que 5 años empezamos con con equipos para nuestros diferentes clientes que lo llegaron a solicitar. Comenzamos con un joint venture con España, y de ahí empezamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Evidentemente buscamos la innovación de nuestros equipos, la innovación para nuestros clientes, y no nos queremos quedar atrás en la tecnología que se está implementando. Bendito sea Dios en este país. Desde hace 2 años contamos con un laboratorio para prácticas y para desarrollo de equipos de CO2. Me parece que en enero vamos a tener ya hasta un equipo de transcrítico para poder hacer pruebas y llevar gente para entrenarla. Como todos mis compañeros han dicho, es algo muy importante, o que todo el mundo le ha dado un gran enfoque al entrenamiento de las gentes, quitarle el miedo a la gente del CO2. El mito de la presión es algo que a todos todos hemos conocido, que la gente dice es que tiene mucha presión. Digo, cualquiera que ha trabajado con equipos de aire acondicionado, el 410, y un equipo de CO2 subcrítico, es prácticamente la misma presión. No tiene grandes diferencias. Y bueno, el objetivo último de cualquiera es, entre más entrenamiento se tenga, menos miedo se tendrá y más promoción se le dará al equipo. Tenemos variedades con nuestros equipos. Nuestros clientes nos solicitan de diferentes cosas, y yo creo que lo principal es definir qué es lo que se necesita. Hay 3 opciones básicamente con este equipo, y 2 son, creo que, primas, y una ya es más lejana. Normalmente utilizamos lo que son las cascadas con subcrítico, relacionadas mucho con el recirculado secundario, que en proyectos industriales de mediano a gran tamaño son los más utilizados últimamente, y el transcrítico, el booster, que es lo que últimamente se ha puesto, podría decir, de moda en los supermercados, que en Europa tiene, como mis compañeros han dicho, ya muchos años de desarrollo. Aquí en México apenas estamos empezando a agarrar el impulso para usar el transcrítico booster, por los mitos que se decían de tienes que tener hasta cierta temperatura ambiente, la eficiencia se logra con una temperatura ambiente baja, etcétera, etcétera, ¿no? El subcrítico cascada es el más común. Las presiones son prácticamente las mismas que en un sistema de aire acondicionado, un sistema de 410A. Se puede usar en la instalación prácticamente el cobre tipo K. No hay grandes diferencias con respecto a la instalación y al control. El control que se utiliza normalmente ya en aplicaciones de este tipo ya es un control electrónico, válvulas de expansión electrónicas. Entonces, la migración de un subcrítico cascada, partiendo de un sistema de gases sintéticos, es prácticamente mínima. Normalmente se utiliza un chiller para condensar el CO2. Incluso se pueden utilizar gases refrigerantes sintéticos para condensarlo, lo que le quita un poco del atractivo de ser verdes completamente, ¿no? Pero se puede llegar a hacer eso cuando se tienen problemas o no se tiene la disponibilidad de agua, por ejemplo. Una de las opciones con esto que se utilizan más es utilizar glicol, utilizar el amoníaco para la condensación, normalmente en un esquema con un chiller.
regularmente se utiliza como medio de comunicación del calor el glicol, porque cuando se utiliza el CO2 y el amoníaco directamente, se llegan a tener ciertos riesgos de que en algún momento pueda haber una contaminación y se genera acá lo digo, el carbonato de amonio, que es un componente que es muy difícil de limpiar. En el dado caso que hubiera este, una situación de contaminación, el sistema se complica mucho. Normalmente el CO2 se asocia con el amoníaco para realmente como conseguir ser verdes completamente y con cargas pequeñas de amoníaco el sistema funciona muy eficientemente. El amoníaco es un gas refrigerante que nos ayuda con la eficiencia grandemente y que en combinación con el CO2 en aplicaciones medianas y grandes ha sido, creo yo, que la solución más viable en cuanto al CO2 y en cuanto al retorno de inversión que se busca, ¿no? Nosotros tenemos 3 proyectos con CO2 y amoníaco en el esquema de subcrítico, con muy buen éxito y con unas mediciones de energía que hay veces no se comparten completamente, pero la eficiencia que ha sido un tabú en cuanto decían es que no vas a ahorrar con el CO2 te va a costar más, la tecnología te cuesta. Realmente no, los resultados que se han tenido, como ya se ha expresado en este foro, han sido grandes ahorros de energía, a pesar de las diferencias que se puedan tener o pensar con las presiones que se manejan con los equipos. La implementación del amoníaco ha sido un punto muy importante para mejorar la eficiencia de los sistemas, que, bueno, como todo yo creo que en este tipo de proyectos, principalmente la gente que está migrando al CO2 es gente que utilizaba freones, y el utilizar el amoníaco es algo que los ha enfrenado un poco porque pues, no conocen la tecnología. El que utiliza amoníaco regularmente en sus proyectos, como que no le ha gustado mucho el CO2, pero está tratando de migrar. O sea, yo creo que ahí estamos convergiendo, tanto los que vendíamos mayormente freón con los que utilizaban mayormente amoníaco, y el CO2 nos está uniendo para hacer proyectos de muy buenas características. Uno de los proyectos que hicimos es un centro de distribución de Frialsa y tenemos una cantidad bastante grande de evaporadores, equipos de refrigeración con CO2 condensados por chillers de amoníaco. Si bien esta manera de manejar el CO2 es bastante útil o bastante eficiente, creo que el problema que tenemos en México es que este tipo de proyectos no son o no han sido impulsados de una manera intensa por el gobierno. Estos proyectos se dan, o al menos en mi experiencia se han dado, con gente o empresas que tratan de buscar hacer un cambio, de tener poderse decir, soy verde, soy responsable, pero la mayor parte de los que utilizan refrigeración en México todavía no han, en mi opinión, no han buscado a migrar al CO2 por las dificultades o los costos que implica la migración de la tecnología. Están acostumbrados a tecnologías un tanto cuanto arcaicas y cuando se les habla de aplicaciones de amoníaco y CO2 que ahora se requieren válvulas electrónicas, controladores PLCs, esta migración, esta falta de conocimiento, quizá lo podríamos llamar así, son lo que ha limitado quizá el desarrollo de estos proyectos. Evidentemente el entrenamiento y quizá un cambio de mentalidad en la gente que maneja los equipos o las decisiones podría hacer que estos equipos se catapultaran. Porque en general la tecnología existe, la tecnología la tenemos, todos los presentes la hemos desarrollado desde ya hace varios años. Simplemente creo que el cliente final es el que tiene que adoptar esa tecnología o abrazar la tecnología de controles automáticos y de válvulas electrónicas, que muchas veces son la barrera para que esto progrese, ¿no?
Uno de los sistemas que hemos empezado a utilizar también, que va pegadito con el subcrítico, es el sistema recirculado, que hemos visto que es extraordinariamente eficiente en combinación con el chiller de amoníaco para condensar el CO2. Este sistema o el bombeo de CO2 a las cámaras para media temperatura, con 10 caballos se puede mantener una cámara de casi 1,5 millones de BTUs con 10 caballos de una bomba, se puede mantener a 0 grados, cosa que en cuanto a eficiencia es impresionante. Obviamente se tiene que tener las características del demás equipo para poder manejar esto, ¿no? Pero en proyectos que se definan como un chiller o un sistema subcrítico con CO2, esta solución como para las áreas de proceso, las áreas de andenes, amén del glicol, que también es un medio para poderlo lograr, tenemos eficiencias impresionantes en cuanto a, y desempeños muy estables, debo de mencionar, en este tipo de equipos. Es uno de nuestros sistemas que tenemos funcionando, el centro de distribución de Culiacán. Precisamente yo estoy aquí en Culiacán haciendo unas revisiones en el equipo, y uno de los sistemas, creo que tenemos, ¿cómo llamarlo? Tenemos una carga muy baja de amoníaco, 500 kilogramos aproximadamente, con casi 3,000 kilos de CO2, que podemos enfriar una cámara de 1,5 millones de BTUs con, que serán 90 caballos de CO2, de 90 caballos para CO2, y el chiller que maneja el glicol, que es el que condensa todo. Esto es ojalá hubiera más proyectos de estos. Insisto, la limitante en los proyectos es que la gente se convenza que esto ahorra energía, que no se gasta más, que al contrario, se logran más cosas interesantes con esto, porque el desarrollo nos va a llevar desde un punto del subcrítico y de equipos de bombeo completamente verdes a sistemas transcríticos que aún son un poquito más divertidos en cuanto al control. Aplicaciones industriales tenemos tanto en Culiacán, tanto en la Ciudad de México, tanto en La Piedad, Michoacán, para un rastro de cerditos con CO2. Y bueno, lo que como decía está en boga últimamente es el famoso transcrítico, que en Europa tienen años utilizándolo. Nosotros estamos, no debería decir en pañales, pero quizá en pantalones cortos, con la aplicación del sistema transcrítico. Al menos en México, mis compañeros del panel han tenido la experiencia con varios proyectos, y Centroamérica y Sudamérica nos llevan la ventaja en cuanto al desarrollo de estos sistemas que deberíamos empezar a implementar rápidamente. Tenemos la tecnología y tenemos los equipos. Simplemente la gente no ha tenido los proyectos no han tenido el impulso para poder desarrollarse más. Coincido con mi compañero de Hill Phoenix que en 10 años vamos a estar teniendo, 10, 15 años, y con el ingeniero David vamos a tener la mayor parte de los proyectos en CO2, aun cuando hemos empezado lentos. Creo que las regulaciones van a forzar que en los próximos 5 años veamos sistemas de CO2 al 50-50 con sistemas de freones, y en un corto lapso de tiempo podamos tener quizá el 75% de los sistemas ya en CO2. En los próximos 10 años lo veremos, y insisto, creo que el punto que podría hacer que esto se desarrolle es principalmente las regulaciones en este país y en Latinoamérica, porque la idiosincrasia de nuestra región es que si no está prohibido, está permitido. Entonces, mientras no exista la necesidad de cumplir una norma ecológica, va a ser más fácil tener sistemas, ¿cómo se llama? Sistemas con menos tecnología, más baratos en cuanto a la instalación, que sistemas que requieran un poquito de más esfuerzo,
aun cuando la energía que se ahorra es mucho mejor y el desarrollo es mayor. El booster, bueno, actualmente los boosters ahora solo tienen un pequeño segmento del sistema con alta presión de transcrítico. Los demás prácticamente son subcríticos en su mayoría. Con la implementación de tecnologías como los eyectores, que ahora están siendo pues, la principal tecnología o la tecnología que está moviendo los sistemas transcríticos hacia zonas más calientes. Solamente tenemos lo que es el gas cooler y la parte de la descarga de los compresores en altas presiones, 1100, 1200 bares, 1100, 1200 libras. Lo que siempre digo bares porque es más fácil manejarlo en bares porque te espanta menos. En vez de decir 1200, que suena muy peligroso, cuando hablas de 30 o 40 bares, dices, pues es poquito, ¿no? No hay tanto problema. El reto de estos sistemas definitivamente es la presión y que la gente tome la capacitación o entre en una capacitación para manejar estos sistemas. Creo que uno de nuestros mayores retos en el mercado mexicano y latinoamericano es que la gente que maneja los sistemas tiene poco entrenamiento. Y ese poco entrenamiento es el que normalmente las decisiones las toma, o los que toman las decisiones preguntan a la gente que maneja los sistemas qué es lo que más les conviene. Y esto es lo que el motivo de la presión y la poco entrenamiento los limita para poder hacerlos. Para poder decidir tomar el CO2 como un sistema o un gas que cualquiera puede manejar. Normalmente ahora el CO2 en aplicaciones pequeñas ha tomado un gran impulso. Todos estamos desarrollando sistemas pequeños, unidades condensadoras para este tipo de sistemas, 2, 3 muebles para tiendas pequeñitas. El desarrollo de los supermercados creo que es el supermercado es el cliente que puede hacer que el CO2 se desarrolle más rápido porque tiene el dinero y puede tomar las decisiones para poder implementarlos de manera rápida y eficaz. Empezando en México, la decisión de estos sistemas se dice que es económico y eficiencia, pero yo creo que la capacitación va a ser el punto más importante en los próximos años para que se defina o se utilice el CO2. El aspecto económico creo que ya ese mito de que se gastaba más ha quedado olvidado con los pocos proyectos que se han hecho en diferentes tecnologías y se ha demostrado que o se ahorra mucho, no nada más se ahorra. Y el reto ahora para todos es capacitar a nuestros clientes para que el CO2 sea una realidad en más número de proyectos. Algo bien importante que el CO2 sí tiene que tener es que, si bien no es un gas que contamine, que sea tóxico, se tienen que tener cuidados porque así como cualquier freón te puede ahogar, el CO2 también te puede ahogar. Entonces, la implementación de, digamos, medidas de seguridad que no son comunes en nuestros sistemas de refrigeración es necesario con el CO2. Es muy raro ver una instalación que tenga sensores de freón, muy, muy raro, y si los tienen es para evitar fugas, pero por el aspecto de no perder el gas, por lo que cuesta. La visión de ver que el CO2 puede matar a alguien, así como un freón, es algo que no se tiene bien establecido en este país. Y bueno, es algo que se necesita considerar, aparte de la presión, que bueno, no es lo mismo. Un amigo de las instalaciones o un amigo nuevo de las instalaciones es las válvulas de alivio. Todos estos sistemas tienen que tener 3, 4, 5, 8, 10 válvulas de alivio en todos lados, conducidas hacia el exterior del edificio, para que cuando hay una situación de que se alivie, porque el CO2 tenderá a aliviarse en algún momento,
cuando se deja atrapado un pedacito de CO2, subirá la presión y se aliviará. Cosa que es algo bien importante en cualquier arquitectura de un proyecto, tener dónde se van a colocar y cómo se van a colocar las válvulas. Actualmente, BON de México ha desarrollado equipos de refrigeración en conjunto con nuestros proveedores, y tanto BON y Heatcraft en Estados Unidos tenemos varios proyectos operando. Tenemos ya la capacidad de usar subcrítico, transcrítico, bombeado, para cualquier aplicación que se requiera, desde pequeñas, medianas. El aspecto comercial quizá es lo que nos ha, en general a todos, limitado a tener más proyectos de estos operando y funcionando. Su operación, creo, es después de ponerlo a operar, ¿cómo le llaman? El commissioning de los sistemas no tiene mayor riesgo ni mayor dificultad que cualquier otro sistema, y ha resultado ser bastante eficiente y bastante estable en cuanto a su desempeño. Como digo, la única diferencia es que ahora tiene uno que usar bares para no considerar o no espantarse con las libras de presión que se manejan. Y bueno, quería hablarles de una de las tecnologías que más me ha impactado a mí últimamente. Yo era un firme creyente de que el CO2 era para solo subcríticos en el área de nuestro país por las temperaturas, pero en el momento que empecé a ver los eyectores y la arquitectura de los sistemas que ahora se están utilizando en transcrítico, realmente esto solo nos deja un segmento del sistema funcionando en alta presión. Creo que este tipo de tecnología y este dispositivo hacen que los sistemas de CO2 en transcrítico sean completamente viables para cualquier aplicación en cualquier lugar del país, aun cuando sea Mexicali, Cancún, en uno de esos lugares. El acero en ese sector que tengamos 1,200, 1,500, 2,000 libras, no es ningún problema para manejarlo, y todo lo demás del sistema que vaya a ser subcrítico en media temperatura o baja temperatura hace que sea completamente viable para cualquier zona geográfica el utilizarlo. Y les agradezco mucho. Espero que en este foro podamos tener grandes comentarios, y que en general la gente se convenza de utilizar el CO2 en futuros proyectos. Gracias.